Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Claveles y rosas la cuna adornaban, en tanto que un ángel meciéndole está. Claveles y rosas la cuna adornaban, en tanto que un ángel meciéndole está. No llores, mi niño, no llores, mi Dios, si te he ofendido, te pido perdón. Claveles y rosas la cuna adornaban, en tanto que un ángel meciéndole está. A Belén, pastores, venid a abrigar, que la noche es fría y empieza a llorar. Claveles y rosas la cuna adornaban, en tanto que un ángel meciéndole está. Mi amor en su pecho reclinado está, que de bonos presos su sed a pagar. Claveles y rosas la cuna adornaban, en tanto que un ángel meciéndole está. Bueno. Afortunadamente, no, ¿qué pasó con las maracas? Extrañé las maracas hoy. Después de esa clase provincial o providencial de maracas la semana pasada, que me puso a sudar. Claro que hoy teníamos quien interpretara las maracas también, alguien de la familia. A propósito, vamos a tener hoy al doctor Guillermo Rojas Quiseno, como invitado muy especial. Acaba de lanzar y nos presenta su tercer libro, y de él vamos a hablar porque son temas que traen estos libros supremamente espirituales y de mucha ayuda, digamos, psicológica, de mucha ayuda interior para mejorar la calidad de vida. Doctor Jorge Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias, Iván, a todos ustedes. Gracias por esta sintonía, por apoyarnos cada día más en este espacio. Recuerden que también nos pueden ver por internet, en sus computadores son televisores, busquen telecafe.go.co o telecafe.tv para que puedan también estar en sintonía con nosotros. Telecafé. O Telecafé, ahí aparece el programa. Y esta época de Navidad, qué bueno que todos despertáramos ese niño interior, que volvamos a sacar nuestros atuendos navideños, que volvamos a ser esos niños de novenas, de pesebres, que dejemos de ser grandes es muy complicado. Y ese niño interior que juega, perdona, que es dulce, que es amoroso, que todos tenemos en el corazón y que estamos apagando cada vez más, como esa foto que mostraba Iván del libro de Guillermo, entre rejas. Mantenemos nuestros corazones encerrados y no nos deja vivir felices. Entonces, invitarlos a todos ustedes, porque en esta Navidad bien vale la pena que estemos muy alegres y disfrutemos de esta alegría de la Navidad, pese a las dificultades que podamos tener, y volvamos a cantar esas novenas y a tener nuestros pesebres y a ser niños. ¿Y cómo le parece que abría el libro en cualquier parte aquí? Ahora lo vamos a presentar bien, como se debe. Sino que estaba usted hablando, y lo que voy a leer aquí, 2 párrafos, coincide con eso precisamente, y usted no ha leído el libro. Vivir es más fácil de lo que pensamos. Tener sentimientos por la vida requiere alegría. El buscar descubrir el sentido de la vida debe acompañarse de humildad. La felicidad la podemos encontrar en la reflexión y la conciencia. La vida está llena de misterios y aprendizajes. Por eso suelen ser muchos los interrogantes que pasan por nuestras mentes, pero son aún más cuando las circunstancias de la vida se vuelven o las volvemos
complejas. Debo recordar que el niño lleva una vida simple, alegre. El adulto, en la medida que madura, la vuelve compleja por medio de sus actos y ambiciones. Pero también debo referirme a ese estado de comodidad que asumimos cuando, a pesar de vivir humillaciones, desengaños, tristezas, angustias, seguimos prolongando lo mismo a través del tiempo y permitimos que las cosas que nos incomodan sucedan, negándonos con ello a cambios, oportunidades y permitiendo que en nuestro corazón siga reinando el imperio de nuestro corazón. Palabras del doctor Guillermo Rojas Quiseno en este libro El Imperio del Corazón, que tengo la gran fortuna de haber hecho el audio, porque es un libro, como los dos anteriores, que viene para lectura y viene para escucharse. Entonces, quien no quiera lo uno o lo otro, ahí tiene las dos posibilidades de poder entrar a la profundidad del libro, que no es profundo. El libro o los libros, estos 3 libros de esta colección, son libros muy fáciles de entender. Antes de ir a estos mensajes comerciales, pues lo presento, Guillermo, bienvenido. Feliz Navidad, feliz año, feliz Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Médico, muy buenas tardes. Me siento complacido de estar nuevamente con ustedes y seguramente vamos a tener espacio para compartir los temas de los cuales tratamos. ¿Por qué cerramos las puertas de nuestro corazón a la felicidad? Entonces, vamos a tener tiempo para dialogar y discutir sobre el tema. Perfecto, vamos entonces a este pequeño corte de comerciales. La píldora de optimismo estos días la hemos reemplazado por un hermoso cántico de la época de Navidad, de villancicos, y eso con creces, pues, porque el villancico aumenta nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra alegría. Mensajes y ya retornamos en directo desde Manizales, aquí en Conexión Vital. Bueno, este es el tercer libro, doctor Guillermo. Guillermo Rojas es ingeniero y después de una experiencia personal que aquí ha relatado del suicidio de su hijo, pues él tomó varias alternativas, o tuvo la posibilidad de tomar varias alternativas, él mismo lo ha dicho varias veces, o suicidarse porque quiso hacerlo, seguir lo mismo del hijo, o salir avante, saltar la barrera y poder proyectarse en su vida de una forma mejor. Estudió un doctorado en Ciencias de la Educación y se ha dedicado por todo el país a dictar conferencias sobre el suicidio y sobre estos temas de corte muy espiritual y demás, y este es su tercer libro. Hagamos un pequeño recorderis, Guillermo, de los dos anteriores para llegar a este, que es El Imperio del Corazón. Muy bien, Iván. Este relato de historias para fortalecimiento y encontrar sentido para la vida nace con la vida y sus encrucijadas, como un camino para el buen vivir, buscando alternativas, buscando caminos que nos conduzcan al encanto por ese vivir. No permitir que en el ser humano se encuentren caminos para el desencanto. Al contrario, ir al fondo de las situaciones para poder uno enamorarse de la vida. Allí nace 78 razones para vivir, que parten de 468 motivos para desencantarse por la vida. Luego viene Rehenes del miedo, cómo el ser humano ha convertido su vida a miedo al pasado, miedo al presente y miedo al futuro. Porque el ser humano se ha llenado de miedo. ¿Acaso estamos en una sociedad inmunodeprimida? ¿Acaso estamos conduciéndonos a las tristezas? Y luego viene este tercer libro que se llama El Imperio del Corazón, porque hemos cerrado las puertas del corazón a ese encanto. ¿Por qué nos negamos a ser felices? ¿Por qué estamos siendo mendigos de amor? ¿Por qué nos estamos yendo
con la prioridad del ego, las ilusiones, los apegos, los vacíos de la vida. ¿Qué le está pasando a esta sociedad que se está conduciendo por esos caminos? Porque hoy encontramos gente deprimida, triste. Entonces, a raíz de todas estas preguntas, dije, debo mostrar caminos para que la gente encuentre por categorías esa felicidad tan anhelada, esa felicidad que buscamos en los lugares más recónditos de la vida, del planeta, porque el ser humano no está siendo feliz hoy. Tengo el libro en la mano y lo acabo de recibir. Guillermo me había dicho que estaba escribiendo un libro y me llamó mucho la atención la foto del libro, porque si ustedes ven, es una reja y el libro habla del corazón. Y yo quiero que nos explique el porqué de la foto, porque es que todo tiene una razón de ser, un mensaje. Entonces, el médico, siempre lo digo y lo reafirmo, el camino más largo que recorre un ser humano es el camino a su propio corazón. Nosotros estamos distraídos, nosotros estamos pendientes de las cosas externas de la vida. Y lo último que hacemos es reconocernos a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? En esos casos, como prima el ego, yo cierro todas las compuertas de mi corazón. Encierro en rejas mi corazón para no escuchar sino la voz del ego. Esa voz que imperiosamente le dice al oído, tú eres lo mejor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú no recibas consejo, no te dejes humillar, no perdones. Y entonces el ser humano le hace caso a esa voz. Y al hacerle caso a esa voz, más cierra la compuerta del corazón y no permite, no escucha. ¿Cuándo el ser humano lo hace? En el momento que sufre una enfermedad, que sufre una tragedia, que sufre una angustia. Entonces se doblega. Y cuando se doblega, va abriendo poco a poco esa puerta, esas rejas, para escuchar y para seguir ese camino de Dios que tanto necesita el ser humano. De allí que la foto sea una reja. Usted dice aquí en uno de sus apartes que la calidad de vida se logra desde adentro, y le decía yo al doctor Jorge Enrique Rojas hace como un mes que grabé el audio, él apenas conoció el libro ahora, que tal vez el libro de los tres que más me llamó la atención por su aspecto espiritual, teniendo en cuenta que los tres tienen elementos muy importantes para el buen vivir, pero como desde el punto de vista espiritual, que a mí me llena mucho, que a mí me motiva bastante y me gusta estudiar todo el tema, me parece que este llena más ese vacío espiritual, porque aborda los temas no desde el punto de vista esotérico, sino desde un punto de vista más consciente, pero teniendo en cuenta las cosas del corazón, las cosas profundas de nosotros, no tanto las cosas, los factores externos, sino volviendo a la verdad de la vida, que es la que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Es así? ¿Tengo la percepción? Es así, Iván. Yo parto de la ontología, yo parto del ser humano, y yo tengo que describir al ser humano en todo su contexto, y para eso tengo que ir a la parte más sensible, y es el camino a esa humanización, porque el ser humano debe lograr esa humanización. Pero entonces yo relato en el libro cuáles son los obstáculos que tenemos, y el obstáculo mayor es ese ego que tenemos siempre de querer que todos hagan lo que queremos. Y aquí en el libro me refiero a algo muy especial, y es a esas decepciones que normalmente sufrimos los seres humanos. Y yo lo resalto entre comillas, el tema de decepciones, porque además lo digo con claridad, es una palabra que nos hemos inventado nosotros mismos para denominar a aquello que hacen los seres queridos y que a mí no me complacen. Y como a mí no me complacen, entonces me decepcioné. Entonces estoy yendo a ese fondo, a esa parte donde debemos tocar la sensibilidad. ¿Para qué? Para que reaccionemos, para que veamos que vivir es simple.
Hablo de los apegos, esos apegos tan terribles que tenemos a las cosas materiales y a las personas que están a nuestro lado. Yo me pregunto, ¿por qué razón hay personas que mueren después de que muere su pareja y que mueren tan rápido? ¿O por qué lloramos y sufrimos tanto cuando nos deja un amor? Pero más es por qué el ser humano se dedicó a la mendicidad del amor. ¿Por qué tenemos que rogar amor? Que nos amen, por una razón. Porque hemos puesto nuestra felicidad a depender de lo que hagan las demás personas por uno o con uno. Entonces yo digo, yo tengo que ir al fondo del problema. Yo no me puedo quedar en lo superficial. Y entonces es allí donde nace el imperio del corazón. ¿Y por qué lo relaciono con el corazón? Porque estamos representando en el corazón un sentimiento profundo del ser humano. Entonces no se ponen de acuerdo la razón y el corazón. Hay una cosa que pues es una crítica constructiva en la parte académica universitaria para graduar médicos, y es que nos enfocamos mucho en el manejo de la enfermedad de la carne. Entonces el dolor, la inflamación, el flujo, la convulsión, una cantidad de síntomas, que si bien es cierto, es el porqué de la medicina, hay un trasfondo mucho más allá en la elaboración de la historia clínica, y es entender el estado anímico y emocional del paciente. Porque llama mucho la atención que los pacientes más enfermos son los que más problemas del alma tienen. Uno se encuentra a esos amigos por ahí que son gordos, alegres, bonachones. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está? No, más bien con carajo pelado, pero feliz. Esto es una berraquera, la vida es una delicia. En cambio uno se encuentra con unas personas que uno únicamente con darle la mano y ya uno ya sabe, no, esta lucha, esto tan difícil, esta vida tan difícil, ni que hubiera matado a un cura. Entonces mire que es la actitud de la persona, y cómo esto ha sido escrito en muchos libros, entre ellos La enfermedad como camino, que explica muy bien y científicamente cómo cada enfermedad tiene un componente en el estado anímico. La medicina china ha hablado de eso hace muchos años, pero como no nos enseñan nada de eso, para el occidente no existe la medicina oriental, y si existe es una burla, una charla, la acupuntura, la ley de los 5 elementos, toda esta parte de la energía, pero nos llevan 5.000 años de experiencia médica. Entonces hay que saber entender en ese elaborar de la historia clínica cómo está usted el alma. La ira le pega al hígado, la avaricia al intestino, el estreñimiento, la rabia, el odio, los infartos, el desespero, la angustia, la gastritis. Y creemos que con omeprazol vamos a tratar esto. Entonces ahí estamos equivocados, porque no estamos dirigiendo bien el concepto de la historia clínica. Uno entiende que uno en la EPS no es un paciente, es el carnet tal con la enfermedad tal, y punto. Pero si uno fuera en ese trasfondo de la elaboración de la historia clínica, hay que entender quién es esa persona, cómo maneja ese ego, cómo maneja el egoísmo, cómo maneja el dar y el recibir con la persona que está a su lado, porque eso realmente es el origen de la enfermedad. Y hay una cosa maravillosa que yo aplaudo siempre, que un médico que tiene una estructura muy académica, usted tiene una estructura académica, pero usted ha podido evolucionar mucho más allá de lo que le enseñó la universidad. Y hay muchos médicos que lo hacen. A mí me encanta, por ejemplo, entrevistar al doctor Gilberto Ocampo, que usted lo tuvo aquí el miércoles. Es oncólogo, es un hombre muy profesional, es un hombre muy ortodoxo, pero él mira siempre al paciente desde el punto de vista del alma, del corazón, de las emociones.
Y un médico ortodoxo que se dedica a eso y tratando enfermedades tan difíciles como cáncer, para poderle aconsejar al paciente que debe cambiar desde la parte interna, desde la parte interior, desde su yo interior, que debe buscar esa reflexión adentro profundamente. Eso es muy valioso y es un aporte muy importante para que la gente pueda pensar, pueda meditar, pueda repensar su vida y salir adelante, porque hay muchos casos muy serios y documentados de enfermedades muy complejas que solamente necesitan es un cambio desde el interior de la persona. Y Guillermo, no siendo médico, aborda todos esos temas y es un aporte muy importante para el mundo de la medicina. Lo que hace este hombre con estos libros, sin ser médico, aborda todos esos temas desde el punto de vista del interior de cada uno. Yo pienso que hemos creído demasiado en lo que nos ha impuesto la sociedad, el sistema, esa sociedad de consumo, y como hemos creído tanto en eso, nos estamos dejando llevar por ese camino. Y de allí que el ser humano no tenga tiempo para reflexionar sobre su propia vida, sobre su propia existencia, sobre ese amor. Yo lo digo en cada programa que tengo en Radio María, comento que el mejor escudo que puede tener una persona para la enfermedad es el amor. Si uno se blindara de amor cada mañana y con la conciencia que definitivamente la libertad en la mente nos permite generar esos cambios, esas rupturas, y que hiciéramos esas rupturas cada día, pero créanmelo, con las personas que he hablado, a las que he entrevistado, les pregunto, ¿son capaces ustedes de liquidar al final del día lo que pasó? Y me dicen, no. Porque el ser humano está basando su vida en recuerdos. Y le hacemos más énfasis a esos recuerdos negativos o a esas emociones negativas. De allí que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el médico, lo que decía Iván, es actitud del ser humano para poder cambiar desde adentro. Aquí usted aborda la felicidad. Háblenos del concepto de la felicidad. O mejor, Jennifer, tenemos un audio ahí, si lo podemos de pronto pintar con algunas imágenes. Bueno, no, tranquila, Jennifer. Pasemos un poquito del audio para que se den cuenta también cuál es el contenido que tiene el libro en disco y lo puedan fácilmente o leer, y quienes no les guste leer simplemente lo escuchan, cierran los ojos o mientras van manejando, pues no tiene ningún problema escuchar el audio de este libro para que se enteren de los conceptos que hay, de las ayudas que podemos conseguir a través de él. Bueno, vamos a ver entonces si lo pintamos, que la cogí desprevenida. Pintamos las imágenes porque obviamente es audio. Mientras pintan las imágenes y el tema de la felicidad, yo veo que la gente no es feliz. Uno tendría que aprenderle tanto a los niños, que uno los ve disfrutando, corriendo bajo la lluvia, sí, va a mojar. En cambio uno va y empezó a llover y fue tantas lloviendo y la maldice porque está lloviendo. Médico, inclusive nos negamos a ser felices. Digamos, por ejemplo, todos sabemos la trascendencia de la vida a la muerte, y me encuentro muchas personas que después de que muere un ser querido se niegan a pensar en la felicidad, se niegan a buscar ese camino y dicen, no, yo prefiero estar pensando en él como recuerdo. Y ahora, cuando hay un desamor, es lo más terrible de la vida, porque se entregan totalmente a pensar en lo que está haciendo las demás personas o la pareja, y entonces la vida se le convierte en una tragedia, porque día y noche es pensando en lo que está haciendo. Entonces cada vez nos negamos y entonces nos llevamos a ser mártires y queremos ser mártires, y entonces eso nos lleva a una descompensación tal que no somos capaces de reaccionar. Escuché una frase muy bonita de alguien que tuvo un matrimonio de 30 años. Cuando se rompió el matrimonio, dijo, hombre, qué raro, Guillermo, yo construí un matrimonio para toda la vida. El ser humano cree que lo que está haciendo es perfecto y cree que está muy bien hecho. Él creía
que había construido un matrimonio para toda la vida, pero no. Pasaron 2 años de divorcio y a los 2 años me lo volví a encontrar y me dijo estas palabras: Guillermo, me doy cuenta en mi reflexión que durante estos 2 años traté a patadas mi matrimonio. Y eso es lo que hacemos, pero es que no tenemos tiempo de parar, porque creemos que si paramos nos deja el tren, nos deja el avión, nos deja el carro, nos deja el bus. Entonces el ser humano deja que su corazón envejezca con su cuerpo, y al suceder eso, entonces deja de ser ese niño del que están hablando el médico Iván, para convertirse ¿en qué? En una persona seria. ¿Y para qué nos convertimos en personas serias? Yo invito con mucha frecuencia a mi esposa y a mis hijas, cuando está lloviendo, les digo: camino, vamos a caminar, vamos a tirarnos agua, vamos a tirarnos pantano. Y yo siento que eso es recuperar ese niño interno, el que uno lleva en el corazón, de cosas tan simples, que creo que la disfrutamos más si yo las invitara a una comida al mejor restaurante de la ciudad. Entonces miren que son detalles que estamos dejando pasar por alto. Eso es, pero hay esperanzas. Bueno, vamos entonces a escuchar este audio, una fracción que es parte del contenido del CD, obviamente del libro, porque el CD es la lectura del libro. Y salimos a comerciales, regresamos en un instante también con ustedes en directo desde Manizales, en Conexión Vital, y con ese tema tan importante, el lanzamiento del libro El Imperio del Corazón, de Guillermo Rojas Quiseno. Escuchemos este audio. Podemos definir la felicidad como un estado de ánimo buscado por las personas a modo de propósito para lograr un balance emocional que brinde seguridad, paz, alegría, tranquilidad, convivencia, perdón y estabilidad. Considero que encaminarse a la felicidad requiere resolver los conflictos internos y externos para lograr alcanzar así la liberación del corazón. Es entrar en una recontextualización de la mente para saber elegir aquellas cosas que me permiten disfrutar. Runes define la felicidad en su diccionario de filosofía como la libertad intangible mediante las que el individuo consigue por la autodeterminación, la autosuficiencia y armonía de su propio ser. De allí que la felicidad no es el tener, como muchos creen, sino el disfrutar lo que se tiene. Es el caso particular del niño que disfruta su juguete, es feliz con él. Es no convertir la vida en una contienda ni provocar a partir de los actos el aburrimiento, pues este ha sido el problema de la humanidad. Hemos creído a través de los años que las personas y las cosas nos hacen felices, que llenan nuestro corazón, pero es necesario comprender que la felicidad es una responsabilidad de cada uno. En ocasiones, fundamentados en nuestro ser y actuar, llegamos a creer que ésta depende de otros, mas no es así. La felicidad es el reflejo de lo que hacemos, por lo tanto, debemos ser conscientes para asumir la felicidad como algo propio, una responsabilidad individual con nosotros mismos. Es motivo de análisis y reflexión la reacción melancólica que se produce al presentarse una ruptura en una relación, momento en el cual se abre paso la angustia que llega y quiere permanecer en uno. Viene la inquieta mente apoderada del ego, perturbando la tranquilidad e impidiendo la acción y reconocimiento de lo maravilloso de la vida que conduce a ese estado anhelado, y las preguntas no dan espera. ¿Está derrotada la felicidad? Pero realmente no es la felicidad la derrotada. Creemos haber construido espacios de felicidad, pero lo hacemos bajo la percepción inconsciente de la dependencia, es decir, satisfacemos por necesidad o placer, atamos las relaciones e incluso las saturamos, siempre creyendo que aquello que hacemos en nuestras relaciones es inmejorable. Tenemos cosas que día a día nos hacen desfallecer o nos mantienen ocupada la mente tal cual un esclavo. Ese estado de tranquilidad emocional nos garantiza una actitud con conciencia, recordando que la felicidad anhelada es el estado de despreocupación, armonía, plenitud y alegría logrado por una persona. De allí que sea subjetivo o mejor la actitud de cada uno. La felicidad no es una fantasía ni una condición, es una forma de vida y un bien supremo, el cual hace parte del sentido que demos a ella y que acompaña la satisfacción.
tampoco debe depender del triunfo. Para Russell, el secreto de la felicidad es que tus intereses sean los más amplios posibles y que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles. Bueno, después de ese capítulo casi completo, faltó un pedazo, el capítulo de la felicidad. ¿Usted quería aportar algo al respecto, Guillermo? Sí, cuando hablábamos del tema de la felicidad y ese choque con la tristeza, yo siempre he pensado que el ser humano dice y cree conocerse muy bien. Y uno escucha que la gente dice, no, yo me conozco muy bien, yo sé qué es lo que quiero, yo sé para dónde voy. Pero si les preguntamos sobre las virtudes que tienen, si les preguntamos sobre los defectos, tardan un poco de tiempo para descubrirlos. Y vemos que al año, a los 2 años, a los 3 años, todavía están pensando cuáles son las virtudes. A todos los seres humanos nos pasa lo de Garriff, nos aburrimos, nos da tristeza, nos da angustia, nos da depresión. Pero aquellas personas que tienen descubiertas sus virtudes, sus cualidades, sus talentos, ¿qué hacen en el momento de estar tristes? Inmediatamente sacan esas virtudes para balancear, armonizar la energía del cuerpo y poder continuar el camino a la felicidad. Es decir, le dan más peso, más validez a esas cualidades que a aquello que lo está haciendo triste. Entonces, esa es la recomendación que quería dar frente al tema de la felicidad. Bueno. Hay una cosa muy importante que yo trato de contextualizar este tema con respecto a la enfermedad, porque pues es lo que me atañe, es la medicina y este es un tema de salud. Pero yo considero que en la parte de la historia clínica debería uno más enfocar el a qué le achaca, el si es feliz o no. Es decir, entender un poco el proceso de la enfermedad. Miren, los estudios que se hablan, por ejemplo, del insomnio, más de la mitad de los insomnios son el resultado de la falta de paz interior en el paciente, de su tranquilidad, de tener la capacidad de relajarse. ¿Por qué no se relaja? Hombre, porque está pensando en el duelo, en la pérdida, en la ganancia, en la soledad, en el acompañamiento. Porque le da mucha importancia a la loca de la casa. Exacto. Y la loca de la casa es la mente. Es la mente. Y entonces se no duerme. Claro. Está pensando. Pues, es que no concilio el sueño. Sí, no concilio el sueño, pues que está pensando. No hay relajación. Aún muchas personas con problemas sexuales, hombres y mujeres, que no tienen un orgasmo, que no logran una erección, son de acá. Y uno hace las historias clínicas, todo bien, exámenes bien, personas con todo un buen desarrollo físico, pero es en la mente, es la inseguridad, la gastritis, la colitis, y ya después la psoriasis, el vitiligo, aún las convulsiones. Entonces, obviamente que no siempre es la causa, pero sí está descrito que más del 50% de las enfermedades tienen un componente en lo emocional. Pero no, hay que tratar la enfermedad, hay que tratar esto. Perdóname, Guillermo, hay una cosa que uno debería preguntarse, no por qué me dio a mí esta enfermedad, que regularmente la gente le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la herencia que tenga, en fin, sino para qué me dio esta enfermedad, para qué se presentó, para qué me llegó esta oportunidad, esta enfermedad, cuál es la oportunidad que yo puedo aprovechar de esta enfermedad. Así es. Refiriéndonos y volviendo al tema de la seguridad del ser humano, tengo que poner un ejemplo que no puedo pasar por alto. Las aves vuelan hacia una rama o hacia un cable y se apoyan en ella no por la seguridad que da la rama, ni por la seguridad que da el cable, sino por la seguridad que si no se soportan, ellas vuelan. De allí
que es donde yo más énfasis hago, que el ser humano debe conocerse a sí mismo para sacar esa seguridad de lo que tiene. Esa es la parte esencial. Bueno, y segundo, hay un caso y hay un tema que lo trato también en el libro, y es la aceptación. ¿Por qué no aceptamos las cosas? ¿Por qué no aceptamos a los seres que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no aceptamos la actuación de los hijos, de la esposa, de los esposos y de todas las personas que están en el medio? Entonces, eso nos lleva a preocuparnos, a angustiarnos y a decepcionarnos. Y entonces esa angustia es aquella que hace reactivar la loca a la que se refiere Iván, a la mente, y esa es la que no nos deja conciliar nuestra tranquilidad y descompensa toda la armonía de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los vacíos que encontramos más en la vida? ¿Por qué tenemos tantos vacíos que producen, bueno, oportunidades de ser llenados esos vacíos, pero con cosas exteriores que cada vez complican más los procesos del buen vivir? Claro, el ser humano tiene un vacío muy grande de Dios. Es decir, falta mucha fe, falta entregar mucha esperanza. Y cuando uno está caminando con el vacío de Dios, uno cree que la ciencia, que las cosas materiales, que las cosas que están alrededor nos van a llenar. Y cuando tienen todo lo que querían, todo lo que soñaban, que eran los carros, las casas, las fincas, las joyas, llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y yo para qué esto? Si yo realmente esto ya lo conquisté, ya lo logré, disfruté ese proceso de la conquista de todas las cosas. No, yo sigo pensando que el vacío está creando, lo material está creando un vacío tan grande que todo lo tenemos encerrado en lo material. Y queremos que solamente lo económico, y creemos que solamente lo económico va a llenar ese vacío de Dios. Cuando yo me desapego de las cosas, yo entiendo que no necesito nada de lo que tengo para ser feliz. Pero ¿cómo no voy a necesitar de esas cosas? ¿Cómo no voy a necesitar de una buena casa, de un buen carro, de joyas, de un televisor, de tantas cosas? Sí, el ser humano no necesita eso para ser feliz. Cuando no las tiene, crea el vacío por lo material. Y entonces cada mañana su esperanza y su ilusión está solamente en la conquista de ese dinero. Y es allí donde distorsiona el buen vivir de la persona. Es donde se va, donde así tenga muchas cosas, así conquiste posiciones, así conquiste científicamente lo que quiera, se está encerrando en un mundo de cuatro paredes. Así tenga poder, pero es que se le está dando el poder a otras cosas o a otros seres y no estamos sacando a flote el poder que realmente tenemos nosotros, que es el conocimiento de Dios. Exactamente. Yo, por ejemplo, invito a las personas, a mis amigos del alma, les digo, salgan un día cualquiera, salgan sin carro, salgan a caminar. Y sin celular. Y sin celular. Y caminen, y caminen, y caminen. Señores, hay una sola manera de uno encontrarse. Y esa forma es perdiéndose. Cuando yo me pierdo, yo logro encontrarme. Voy a contar una anécdota muy rápida. Me fui a ver una finca, yo vi la carretera muy cerca y le dije a los amigos con los que estaba, vayan ustedes en el carro que yo voy a bajar caminando. Cuando entré por el potrero, la hierba estaba muy grande y me cubría y me perdí y ya eran las 6 de la tarde. Y estaba en el valle. Y yo bajaba y caminaba y no encontraba ese camino, no encontraba la carretera. Y llegaron las 6:30, ya oscuro, vi por allá al fondo la carretera. Y me dio esa emoción al encontrarla. Y yo me dije a mí mismo, me perdí, pero me encontré.
¿Por qué me encontré? Porque en ese camino yo pensé 1000 cosas. Si yo dejara de existir en este momento, necesitaría todo lo que tengo, primero. Segundo, ¿qué va a pasar con lo que tengo? ¿A dónde va a llegar? Tercero, ¿a quién necesito yo para recorrer ese camino? Que me dé seguridad, fortaleza, amor, a ese amigo que nunca falla, Dios. Entonces, son vacíos que hemos creado en nuestras mentes a través de lo que queremos conquistar. No, yo no fui capaz de lograr el puesto al que apliqué. No, yo no fui capaz de comprarme el carro que quería. No, yo no fui capaz de ir a pasear este año. No, yo no fui capaz, y no fui capaz, y no fui capaz. Y entonces dice, entonces ¿yo qué? ¿Para qué vivo? Esta es una vida que no vale la pena. Esto es muy difícil. Ahí se convierte en vacío. Vacíos existenciales. Esos vacíos que no nos permiten mirar a los lados y disfrutar por donde estamos pasando. Hubo un estudio que hicieron un grupo de seminaristas y llegaron a muchas iglesias y empezaron a preguntarle a las personas por qué estaban yendo a la iglesia a rezar en ese momento. Y más del 80% de las personas que entrevistaron respondieron porque tenían una necesidad. Y entonces, ahora que usted hablaba que siempre buscamos como la fe, nos amparamos en el Todopoderoso cuando tenemos una necesidad, es muy cierto. Las personas cuando todo lo tienen se sienten plenas de su ego, plenas de todo, pero cuando llega el momento de tener un vacío, una enfermedad, por ejemplo, en consulta lo vemos mucho nosotros, que la persona le diagnosticaron un cáncer, ahora sí va a cambiar mi vida, ahora sí va a cambiar mi dieta, ahora sí me voy a volver más espiritual, ahora sí voy a encontrar el camino de Dios o del que ustedes quieran. Pero cuando ya está en el proceso de la enfermedad, cuando ya saben un diagnóstico y cuando saben que muchos de ellos son terminales. Y entonces ese es un gran problema de vida. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos dejando para lo último lo que debía ser de primero. Ahí, médico, voy a reforzar con una cosa y voy a hablar de un vacío que se presenta mucho en estos momentos donde estamos viendo la vida diferente. Cuando yo entrego mi felicidad en manos de mi esposa o de mis hijos, en el momento que ese amor falle o se rompa, ahí ya estoy provocando un vacío. Ese vacío de ver un fracaso y de yo no poder volver a conquistar. Y entonces allí es donde me convierto en mendigo de amor. Y entonces yo suplico, no, yo voy a cambiar. Yo quiero ser mejor. Entonces, en el momento del fracaso, entre comillas, porque no son fracasos, son experiencias de vida, son aprendizajes. ¿Para qué? Para ser más humanos, porque no somos humanos, nos vamos humanizando a través de las dificultades y de las alegrías que tenemos en la vida. Bueno, yo creo que el programa se ha entendido muy bien. Si ustedes no comprendieron algo, pueden recurrir a nuestra repetición a las 12 de la noche o buscar el programa en YouTube. Pueden entrar a Telecafé o pueden entrar a la página de YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno para que vean la repetición del programa. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Y a partir de cuándo? Con el CD. En todos los puntos donde venden los medicamentos, doctor Rojas, ¿cierto? Sí, señor. Va a empezar ya la distribución esta semana. Y en Manimés. Y en Manimés, desde luego, también. A propósito de Manimés, Manimés tiene en Pereira y en Manizales sus puertas abiertas todos los domingos de este mes, todos, desde las 9 de la mañana. El restaurante de Manimés en Pereira y el restaurante de Manimés en Manizales abierto. La cafetería integral de Manimés en Pereira y Manimés en Manizales abiertas el próximo domingo. Una cosa muy importante, con descuentos para ustedes todos los domingos del mes de diciembre. Bueno, Guillermo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por permitirme compartir temas espirituales, temas de la vida y temas del amor.
El libro se llama El Imperio del Corazón, recuérdenlo muy bien, El Imperio del Corazón, y a partir de la otra semana lo podrán encontrar ustedes en los puntos de venta de medicamentos Dr. Rojas en el país, obviamente en los consultorios y en las tiendas naturistas Manimés. Los dejamos con el tradicional villancico interpretado y cantado por el Dr. Jorge Enrique Rojas, y les recuerdo que el programa tiene repetición a las 12 de la noche. Felicidades y muchas gracias. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en este niño la gloria de Belén, a ver en este niño la gloria de Belén. Ese precioso niño, yo me muero por él, sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre lo acaricia, la madre mira en él, y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en este niño la gloria del Edén, a ver en este niño la gloria de Belén. Es tan bueno el chiquillo que nunca podrá ser, que su belleza copien el lápiz y el pincel, pues el eterno Padre hizo que el mismo ser, hizo que el niño fuera inmenso como él, inmenso como él. Vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en este niño la gloria de Belén. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.